Bienvenidos al podcast de Todos Eléctricos. ¿Los coches eléctricos realmente contaminan menos que un coche de combustión? ¿Cómo se mide? ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema de un coche eléctrico, las baterías, extracción de materiales, reciclaje? Todo eso me parece un tema interesante y donde me gustaría aprender más. Para aprender sobre esto, tengo una invitada aquí, que es Violeta Vargas de Eurecat. Violeta, bienvenidos al podcast. Muchas gracias, Lars, por invitarnos a venir aquí a contar nuestra historia y nuestra experiencia en proyectos de coches eléctricos, de baterías, pero sobre todo de impacto ambiental, que es lo que yo sé hacer. Cuéntame un poquito sobre Eurecat, a qué os dedicáis y quiénes sois, así por encima. Eurecat es un centro tecnológico de Cataluña que nos dedicamos a la investigación y desarrollo en general. Tenemos temas de todos tipos. Entre ellos están los coches eléctricos, la movilidad sostenible y el impacto ambiental, pero es tan transversal en todos los sectores y desde todas las alturas, desde empresas pequeñitas hasta, incluso consorcios europeos para mejorar, ¿no? Vale. Y dentro de todo eso, tu rol en particular, ¿cuál es? Yo estoy en la unidad de Waste, Energy and Environmental Impact, que es un poco de todo en la parte de sostenibilidad. En realidad, estoy en la línea de investigación de impacto sostenible, donde evaluamos y calculamos impacto ambiental, económico, social. Hacemos también ecodiseño o diseño para la circularidad. Un poco todo el ecosistema de cómo hacer las cosas más sostenibles, desde productos, procesos, sistemas en general. Y yo últimamente me enfoco más en la movilidad sostenible o la movilidad eléctrica, pero no solo esto. Vale. Proyectos de todo tipo, pero sí. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Con casos prácticos, con investigación, con simulaciones? ¿Cómo se desarrolla el trabajo? A nivel de cara a solucionar problemas, ¿no? Sí. Podemos solucionar problemas a empresas privadas, podemos trabajar directamente con fabricantes OEMs o Tier 1, Tier 2. Que son los distintos proveedores al sector. Exactamente, sí. Esto por el nivel de a quién nos enfocamos y cómo llegamos a ellos, ¿no? Y por otro lado, para calcular estos impactos tenemos metodologías que están estandarizadas, como el análisis de ciclo de vida, análisis de ciclo de costes o el análisis de ciclo de vida, pero en cuestión social también. Cuéntame un poco más sobre análisis de ciclo de vida, o lo que conocemos como LCA, de sus letras en inglés, ¿no? Exactamente. ¿Eso qué es? El análisis de ciclo de vida es una metodología que ya nació hace mucho tiempo, pero que se ha ido cada vez aplicando cada vez más. Inició, de hecho, antes no se llamaba así y casi que todo el mundo la conocemos como huella de carbono. Es una de las cosas... Es lo mismo, huella carbono y análisis de ciclo de vida. No, en realidad no, pero la gente lo conoce como huella de carbono porque es uno de los indicadores que se pueden obtener a través de la metodología de análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida lo que significa es contabilizar todos los insumos, todos los inputs y outputs de un sistema en lo largo de toda su vida. Es decir, desde la extracción de materiales, manufactura, montaje, transportes entre proveedores, toda la etapa de uso de cualquier producto. En el caso del vehículo, sería la etapa de uso del vehículo en sí, los kilómetros que haces. Y luego, fin de vida, cómo tratas estos materiales cuando ya no te sirven para lo que estaban destinados al principio. Pero a partir de aquí, puedes calcular, en realidad son categorías de impacto, hay muchísimas, 19, 20, 30, pero la que conocemos todo el mundo es la huella de carbono. Esta es una de estas 20 categorías de impacto. Y porque casi siempre se refiere a eso, ¿no? La huella de carbono. ¿Y por qué? Es la que diría, se ha vuelto más viral, eso, por un lado, y es fácil de entender porque ya ha llegado tanto a la población que es la que todo el mundo entiende. Es lo que todo el mundo entendemos como el calentamiento global, la huella de carbono que está llevándonos a este calentamiento global, que es tangible, ¿no? Digamos,
Las otras categorías de impacto, bueno, van desde ionización, eutroficación, son un poco, o la capa de ozono, cuánto la dañas. Sí. Y cuando hablamos de huella de carbono, se calcula, he visto el CO2E, el equivalente, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre CO2E y CO2? Sí. El CO2 es uno de los gases que tienen un impacto en las capas de la atmósfera y que nos ocasionan este efecto de invernadero. Pero no es el único gas que tiene este efecto. Entre ellos el vapor también tiene este mismo efecto. Lo vemos en los invernaderos que tenemos, ¿no? Donde tenemos plantas. Es este mismo vapor de agua lo que nos genera esta sensación de humedad, de calor que se mantiene allí. Todos estos gases, CO2, metano, un montón más, se pueden, digamos, de alguna manera traducir a CO2 equivalente. Vale. Entonces, todas estas emisiones, gases de nitrógeno, de todas las que emitimos principalmente por la combustión de cosas, todas estas tienen este impacto de efecto invernadero y entonces se traducen a el equivalente en CO2. Y así tenemos un número así para que podemos sumar todas las emisiones en uno solo. CO2 y podemos equivalente. Comparar distintos sistemas, aunque son bastante distintos en cómo se producen las cosas. En cómo se producen y en cómo afectan las diferentes composiciones de gases, ¿no? ¿Cómo se hace eso cuando estamos ya hablando de un vehículo eléctrico? ¿Cómo se hace un análisis de ciclo de vida de un coche o un coche eléctrico? Vale. La metodología de análisis de ciclo de vida en general, para un coche o para lo que sea, tiene 4 etapas. Vale. La primera etapa es definir qué es lo que vas a estudiar y para qué. Y esto es importante porque no queremos evaluar las cosas solo por kilos de material. Las queremos evaluar en cuanto a su función. Ajá. Es decir, un ejemplo muy tonto y muy práctico para mí. Mejor, así lo entiendo yo también. Un ejemplo muy tonto es las bolsas del supermercado, ¿no? Que ahora ya no están gratis y no nos las dan, ¿no? Estas de plástico. Ahora llevamos unas de tela. Si yo comparara kilos de plástico contra kilos de tela, a lo mejor no me sale tan bien ir con bolsas de tela. Pero si yo evalúo y comparo la función que tienen estas bolsas, entonces ya es diferente. Porque no voy a comprar 1 kilo de plástico, sino cuántas veces puedo utilizar esta bolsa para la función que yo quiero, que es cargar el súper desde el súper a mi casa. ¿Cuántas veces? ¿No? Yo lo hago, pues a lo mejor 5 veces a la semana, ¿no? Pues estas 5 veces necesito otra vez una bolsa de plástico o la misma bolsa de tela. Vale. ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Vale. Entonces, lo mismo pasa en análisis de ciclo de vida, ¿no? En esta fase en la que defines qué es lo que vas a estudiar, estudias primero el producto y ves cuál es la función que me cumple este producto. Y en base a esta, vamos a hacer todo el análisis. Y todo el análisis quiere decir la siguiente etapa, que sería la compilación de los inventarios. Desde extracción de materiales, todos los materiales que necesitas para producir algo, y digo materiales, energía, todo lo que necesites, combustibles, todo. Y después, las siguientes etapas van sumando en el inventario. Vale. Todos estos transportes, energía durante la etapa de uso, y lo mismo pasa con los coches. A ver, tengo una duda, porque, por ejemplo, si hablamos de la energía en un coche eléctrico, la energía es eléctrica, habrá que hablar de cómo se genera esa energía también. Por supuesto. Pero casi es como un bucle infinito, ¿no? Porque dices, pues, ¿de dónde viene? Pues viene de paneles fotovoltaicos, pero... ¿De dónde vienen los paneles fotovoltaicos? Claro, tendrán un impacto también producir esos paneles y transportarlos y todo eso. ¿Todo eso se toma en cuenta? Todo esto se toma en cuenta, sí. Toda la instalación de manufactura también, todo. Es decir, que no solamente se habla de ese mismo coche en sí, sino pues hay que hacer una planta que hace 1 millón de coches. Claro, y entonces te toca 1/1000ª parte para cada coche que produces, ¿no? De la planta que no existiría si no estuvieras produciendo coches. Vale. Ese es el sentido, ¿no? O sea, sí. Incluir todo lo que has necesitado, incluso las plantas. Vale.
Entonces, ahora tenemos la definición de cómo hay que utilizarlo y luego su producción. Y luego ¿qué más partes hay? Luego siguen, o sea, íbamos en la parte 2 del análisis de ciclo de vida, que era, primero, qué voy a estudiar y cómo. Luego, los datos que me van a nutrir. La tercera parte es el análisis en sí, el cálculo de impacto, que para eso hay diferentes factores de impacto. Hay publicaciones que te dan diferentes factores para los diferentes componentes, tanto materiales, gases, emisiones al aire, tierra, agua. Todo esto va sumando impactos. Y después ya que tienes el cálculo de impacto ambiental, la cuarta fase es la interpretación que ya es parte del usuario del análisis de ciclo de vida, de dársela, de identificar dónde están los mayores impactos ambientales, por qué, de dónde vienen, porque a veces te encuentras casos, no, ninguno en específico, pero vas aguas atrás y dices, ostras, es que la producción de 1 kilowatt-hora en no sé qué otro país me está causando un impacto brutal, mucho más que los materiales que yo tenía en cuenta como de lo principal, ¿no? Entonces... Sí, por eso siempre cuando se ve una comparación, pues dice, ¿dónde se va a utilizar, por ejemplo, el vehículo? Que no es lo mismo conducirlo en Polonia que conducirlo en España, que tenemos mucho más renovables que en Polonia, ¿no? Sí, también. Vale. Pero luego hay otros factores que yo no entiendo. Por ejemplo, al producir una batería de litio se utiliza mucho agua, ¿no? Para extracción de litio. Sí. ¿Cómo se toma en cuenta eso en un análisis de ciclo de vida? La extracción de litio también hay bases de datos que ya tienen estos factores de impacto para diferentes materiales. En este caso, para la extracción de litio, no necesito ir a la planta de extracción de litio, ¿no? Para tener estos valores, sino que las bases de datos ya tienen al menos un promedio. Para cada país o para cada región hay un promedio. Pero se traduce también el uso de agua también. O la contaminación de agua a un CO2 equivalente. Sí, no, porque las otras categorías de impacto ya te ayudan a calcular este consumo de agua. Lo que se traduce es estas emisiones de haber extraído esa agua, producido todo el resto. No es directamente el agua que es CO2 equivalente, sino todo el proceso de tener esa agua, cuánto CO2 te ha costado, ¿no? Entonces puede haber, digamos, efectos adicionales medioambientales que no necesariamente están directamente tomados en cuenta en un análisis de ciclo de vida. En realidad sí están tomados en cuenta, pero no los vemos en la huella de carbono. Vale. Deberíamos, y esta es una parte importante para mí, deberíamos no enfocarnos en ese túnel de CO2 únicamente, sino ver todas las variables, todas las categorías de impacto. Es como decir, yo voy a producir algo, pero no me voy a fijar en el coste, porque lo que me interesa es que funcione técnicamente, pues muy bien, pero el coste podría ser relevante, depende de en qué caso, ¿no? Claro, o al revés. O el coste puede determinar si lo fabrico de una forma u de otra y que puede tener más o menos impacto medioambiental luego. Exacto. Entonces, lo mismo con las categorías de impacto. Sí. No deberíamos enfocarnos solo en una, pero es la que todo el mundo entiende. Entonces, tendremos es la que se comunica. Para comparar, ¿no? Sí. Y es la que sirve para comparar, es la que sirve para comunicar actualmente, porque no sé si te acuerdas, pero antes hablábamos de la capa de ozono. Sí. Todo era capa de ozono. Yo lo recuerdo estudiar y vamos, esto era lo más importante. Y lo de huella de carbono, a mí no me suena en mis estudios antes de carrera. No lo había escuchado nunca. No. Ahora es que se escucha y lo entendemos todos. Si lo entendemos todos, pues ok. Vamos a comunicarlo así para que lo entienda la gente, pero también sabiendo que no es la única. Vale, ok. Entonces, tenía otra pregunta más acerca de eso. Me parece súper interesante. Cuando estudiamos un ciclo de vida, entonces, al final de la vida útil de un producto, sea un coche o un micrófono o lo que sea, tenemos que deshacernos de ese producto, de alguna forma. ¿Cómo se calcula esa parte en un ciclo o análisis de ciclo de vida? De la misma manera que la producción, digamos. Es como producir un residuo también.
Cuando llegas al final de la vida útil, tienes varias opciones para tratar este residuo. La primera es que se vaya a vertedero, ¿no? Uh-huh. Que sería lo peor, ¿no? Sí. Luego tienes un montón de otras opciones entre el reciclaje o incineración con recuperación energética o incineración sin recuperación, pero te sirve de algo. Y así vas subiendo a las opciones más circulares, ¿no? Déjame preguntar una cosa. Ya has dicho incineración con recuperación. Sí. Entonces, podemos quemar un material que tenemos. Bueno, quizás este micrófono no es el mejor ejemplo, pero hay plantas de incineración de residuos que luego crean energía. Sí, a partir de los residuos que aprovechan allí. Entonces, esa combustión de residuos, ¿baja o sube el CO2 equivalente del producto en general? La incineración, que no es combustión, la incineración con recuperación de energía, depende del producto que pongas allí, te sirve para reducir los impactos ambientales, porque la peor opción sería vertedero o incineración, pero al final tenemos que hacer algo con ellos. Uh-huh. Mejor recuperar algo que no recuperar nada. Perdona mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre incineración y combustión? Combustión es solo lo quemas, sí, y no recuperas nada de allí. Vale. Y luego la incineración tiene otra temperatura, que ahora no la recuerdo, pero tiene otra temperatura y en la que sí puedes recuperar. Vale. Y luego estará la opción de reutilizar o reciclar parte del material o parte de eso para otro uso en un futuro, ¿no? Exacto, sí. Que serían como etapas antes de llegar a la incineración o al vertedero, pues sería reciclaje. Y antes de esto, que mejor todavía, ¿no? Encontrarle otro uso, reutilizarlo, remanufacturarlo. Sí. Porque, a ver, igual es muy básico, pero la diferencia entre reutilizar y reciclar es que reciclar lo cambiamos lo hace transformar. Lo transformamos. Sí, lo cual requiere una energía. Sí. En cambio, reutilizar debería requerir muy poca energía o nada. Claro. Yo me acuerdo de, por ejemplo, los neumáticos de los vehículos, cuando se están gastados, pues se pueden reciclar para hacer goma que se incorpora en el asfalto en las carreteras, por ejemplo. Sí. Pero tiene eso un coste medioambiental también. Tiene un coste medioambiental, pero es mucho mejor hacer algo que no enviarlo a vertederos de nuevo. Claro. Porque la además, peor opción es no hacer nada y volver a la economía lineal, que es la que llevamos ya como en la sangre, ¿no? De yo hago, uso y luego no me entero. Como que lo tiro para atrás y... Entonces, la economía circular básicamente es reutilizar lo máximo que podemos para bajar, costes, huella de carbono, otros impactos medioambientales, reutilizando los mismos materiales y usos. Exactamente. Mantener el material lo más que podamos en su vida útil. Vale. Volviendo un poco a los coches, que yo entiendo más o menos lo que es un análisis de ciclo de vida, que parece, por cierto, complejo de realizar. Hay que analizar muchos sistemas distintos para entender un producto, ¿no? Lleva muchos datos, sí. Porque es que hasta el producto más sencillo que tenemos, un Bolivic, pues tiene 1000 cosas, ¿no? Tiene muchísimos materiales, energía, que a veces ni nos enteramos. Además, lo que decíamos antes, ¿no? De incluir toda la parte de la fábrica en sí, ¿no? Todo el proceso de manufactura, sí, los inventarios pueden ser bastante largos. Sí. Pero vosotros realmente hacéis este análisis sobre productos específicos y luego lo utilizáis ¿para qué? Para mejorar, claro. El objetivo principal es este, ¿no? Mejorar basándonos en datos. No mejorar basándonos en, me parece que si reduzco material será mejor, porque ya habíamos dicho lo de las bolsas, ¿no? Uh-huh. Seguro que una bolsa de plástico, y lo sabemos todos, la bolsa de plástico pesa menos. Sí. Si yo reduzco material, ahí no estoy reduciendo impacto. Hay que hacer las cosas un poco con cabeza, ¿no? Y entonces todos estos datos que obtenemos de los diferentes proyectos o estudios que nos piden las empresas nos ayudan a identificar dónde está el impacto principal, dónde nos deberíamos enfocar. No solo quiero reducir el impacto en general, sino a veces no tiene sentido reducir un tornillo que no tenía casi ningún impacto, pero lo voy a reducir porque me parece que, ¿no? Sin saberlo, sin tener datos, se me puede ocurrir cualquier cosa. Y en cambio, teniendo los datos
sobre la mesa, puedes tomar decisiones más informadas y que te encaminen realmente a una versión más sostenible de las cosas. Vale, entonces, después de hacer un análisis de ciclo de vida de un producto, ya se puede ver por dónde hay que cortar o por dónde hay que cambiar, por dónde podemos rascar algo para que mejoremos pues, el ciclo de vida, el impacto que tiene ese producto. Sí, y también necesitamos de un equipo, porque claro, yo soy ingeniero industrial, pero de diseño técnico de las cosas, yo no sabría diseñar cualquier producto que hay en el mundo. Claro. Yo sé calcular el impacto ambiental que tienen las cosas. Y esto, si me das todos los datos, ¿no? Yo te puedo decir dónde viene el impacto. Ahora, alguien experto en diseño tendría que decirme, esto entonces se puede cambiar por este otro material, o se puede cambiar por otra pieza, o podemos cambiar el diseño completo y hacerlo de otra manera que después lo pueda separar mejor. Si el problema es reciclaje, por ejemplo, pues que lo puedas separar es básico para reducir el impacto ambiental, ¿no? Pero todo esto tiene que ser con un equipo de expertos, equipo de gente que sepa específicamente del producto, de la manufactura, de los materiales. Vale, y eso en Eurecat es que tenéis equipos así, pero también colaboráis con la industria en general, ¿no? Sí, en Eurecat tenemos un equipo de expertos en todos estos ámbitos, pero también trabajamos, por ejemplo, en proyectos europeos en los que ya vienen directamente las industrias, otros centros tecnológicos que también tienen expertos en diferentes aspectos. Y trabajamos en conjunto para hacer estos equipos, ¿no? de mejorar las cosas con base, con cabeza. Y cuando vosotros venís con esto se puede mejorar o tal, ¿eso fastidia a las empresas porque tienen que hacer más procesos, más caros, hacer cosas que les hace perder dinero? Ellos se han metido ahí. Ellos han venido porque, o sea, normalmente las empresas que preguntan estas cosas es porque quieren hacer las cosas mejor. Sí que cambiar una línea de producción no es barato, evidentemente. Pero si a la larga esta producción les reduce costes e impacto ambiental, ahí sí que les puede ayudar, ¿no? Pero tiene que compensar. El estudio es más complejo que solo un diseño de una batería o de un coche, sino cuánto de esto me va a ayudar a las industrias a mejorar en general. Porque tomáis también en cuenta reducir los costes de la producción o los costes completos, que es otro de los análisis que se pueden hacer. Es otro de los análisis. No siempre van juntos o no siempre se piden juntos, pero tiene todo el sentido, porque a veces puede ser mucho mejor ambientalmente, pero que no sea posible, que no sea viable económicamente. Y si algo no funciona económicamente, caso, claro, no funciona en general tampoco. No funciona, exacto. Sí. Y entonces hay que buscar la manera en que los dos encajen, que sea mejor para el medio ambiente, pero que también sea viable, si no, mal vamos. Vale, entonces volviendo un poco al coche eléctrico, después de esa pequeña introducción de lo que hay que estudiar para entender cómo mejorar, ¿qué trabajos habéis realizado específicamente sobre análisis de ciclo de vida, sobre la movilidad y los coches eléctricos? Pues yo aquí estoy súper contenta con los resultados de Marvel. Es un proyecto, sí. Fue un proyecto europeo con los fondos europeos que se llamaba, es un Horizonte 2020, que eran los de antes, que se enfocaba en ecodiseñar una batería de coche eléctrico. ¿Habéis trabajado durante cuántos años? 4 años. 4 años en rediseñar la forma en que se hacen partes de una batería. Exactamente. Cuéntame más detalles entonces, que eso nos va a interesar. Sí, esta batería al final ha acabado siendo súper interesante porque hemos logrado tener una batería que es más modular, lo que nos permite desmontar fácilmente diferentes componentes para poder alargar la vida útil de la batería. También hemos podido introducir un 60% de aluminio reciclado en la carcasa de la batería, del battery pack. ¿Qué más? Hemos reducido muchas conexiones que iban con cobre, las hemos cambiado por aluminio. Hemos aumentado un poquito el peso allí,
pero al final reduciendo igualmente el impacto ambiental. ¿Qué más hemos hecho? Esta batería tenía todas las conexiones wireless, con lo cual se comunican todos los módulos sin necesidad de cables, lo que reduce también el peso, el cobre, los materiales críticos. ¿Habéis hecho un sistema de comunicación entre los módulos de una batería sin cable? Sí. Ah, curioso. Sí. De modo que todo está sin cables y se comunica también todo sin cables. Bueno, todo. Bueno, sí, la corriente va por cables, por ejemplo. Pero la comunicación del estado de los diferentes módulos celdas sin cables, sí. Vale. Vamos por partes. Los módulos, entonces, ¿por qué es importante tener módulos que se pueden sustituir? A ver, lo entiendo si alguien quiere sustituirlo, pero desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, ¿por qué nos importa eso? Claro, esto nos ha permitido al final, este battery pack es muy grande. No sé, supongo que tú sabes incluso mejor que yo, hay algunos battery packs que son totalmente cerrados, sellados, y son un solo bloque. Sí, prácticamente, sí. Con lo cual, cambiar una celda si una celda no funciona es muy difícil. Sí. Entre costoso, casi has de cambiar todo el battery pack por un pequeño desperfecto. Y entonces, si lo tienes compartimentalizado. Sí, yo lo entiendo por lo menos. Perfecto. Sí. Entonces puedes separar las cosas que no están funcionando del todo bien y cambiarlas por otras. No solo esto, sino que, cambias esto y entonces la batería sigue funcionando. No se ha acabado la vida útil de la batería en ese momento. Pero es que además, cuando estos módulos ya llegan al final de vida útil de un coche eléctrico, que esto es más o menos... No quiero decir fácil, pero quiero decir, el coche requiere mucha potencia y entonces cuando estas baterías o módulos ya no dan toda la potencia, ya no se considera tan útil para un coche. Claro. Pero sigue siendo útil, sigue guardando energía. Es como los móviles, ¿no? Que al final ya no cargan todo el 100%, pero cargan un 80%. Y si eres muy tiquismiquis, pues con 80 no te vale. Pero sigue funcionando. Te podría servir esta batería para otro uso, para otro móvil o para otra cosa. Pues lo mismo en los módulos del battery pack. Si tú puedes extraer este módulo y ponerlo en otro sitio, perfecto. Ya no te sirve para un coche, pero a lo mejor te sirve para un scooter, ¿no? Entonces, habéis trabajado en la modularidad del battery pack. Ya existían antes también baterías con módulos que se podían sustituir. ¿En qué habéis mejorado o cambiado eso en el pack vuestro? Bueno, se ha diseñado ya para que tuviera esta segunda vida, ¿no? Para que después pudieras sacar este módulo y lo pudieras utilizar en un scooter en el caso de Marvel. Se ha reducido todo el material o las capas de aluminio que cubren los módulos, con lo cual también era una reducción de peso aquí. Esta era la parte más importante que pudieras sacarlo fácilmente. ¿Esa batería la vemos en algún producto en un futuro o hay algún fabricante que lo va a utilizar? ¿O cuál es su vida después de vuestra investigación? De momento está allí, el prototipo está allí. Si algún día quieres venir a verlo, lo tenemos en Eurecat en Cerdañola. Claro. Es súper chulo. Ha quedado muy bonito. Lo tenemos ahí en un display que puedes ver todos los módulos y todos, la junction box, todos los componentes que están dentro de la batería. Pero de momento no está en producción, ¿no? No. Era un proyecto más de investigación que de desarrollo, entonces está como prototipo. Pero sí que mejora baterías actuales. Es una mejora notable con respecto a baterías actuales que vemos en los coches eléctricos en esos aspectos. En lo que mejora es en todas las posibilidades que te da. Sí que mejora también la vida útil de la batería. Empezamos este proyecto con un baseline, con una batería de base de 180.000 kilómetros de duración de vida útil y acabamos con esta que tenía 300.000 kilómetros en la primera vida útil del producto. ¿Y cómo conseguisteis eso?
¿Qué habéis hecho para conseguir eso? Esto con la modularidad, porque de esta manera, bueno, también se ha diseñado la Junction Box, se ha hecho para que sea también regulable si es de 400 volts, de 800 volts, y que todos los componentes dentro, que los que son electromecánicos, que se puedan cambiar fácilmente. Entonces habéis rediseñado eso y a través de esas mejoras mejoráis la vida útil total de la batería. Exacto. Muy bien. Sí. ¿Y trabajáis a nivel de celda, pack, módulo? ¿Cómo, ¿Dónde hacéis modificaciones? En este proyecto, en Marvel, Sí. era el battery pack. Sí. Con lo cual las celdas, la química de las celdas no era parte de la investigación. Vale. Trabajábamos a partir de módulo, con celdas compradas, ¿no? y en sí la carcasa del battery pack. Uh-huh. ¿Qué tipo de celda se usa para algo así? En este caso era una NMC, Sí. níquel, manganeso, cobalto. Ajá. Sí. Sí, cobalto, sí. ¿Y que son cilíndricas o así? Esta era... Ay, ahora ya mezclo proyectos. Sí. Diría que eran pouch. Vale. Ok. Y luego se hace los módulos y los packs. Y habéis mejorado el pack entero también, habías dicho, a través de una carcasa de aluminio reciclado. Sí. ¿Eso no es habitual en la industria? 60% de aluminio reciclado no es lo habitual, ¿no? Ajá. Es bastante difícil llegar hasta este nivel de composición de reciclado. Uh-huh. Primero porque has de encontrar los proveedores, a nivel de industria, de encontrar los proveedores, un buen precio y que te dé las mismas prestaciones que la aleación que tú quieres tener allí. Uh-huh. Claro, de reciclado tú no puedes controlar qué tipo de aluminio viene una mezcla. Y entonces es difícil llegar al 60, pero aquí lo hemos logrado, pero la aplicación a nivel de industria todavía hemos de trabajar allí. Bueno, hemos en conjunto, ¿no? La sociedad. Vale. Y luego, ¿la batería esa sirve para qué tipo de vehículos sirve? Este era el estudio comenzó con una batería de un Audi e-tron. Ah, sí. Sí, sí. Sí, para un Con lo coche cual, es un tamaño coche, grande. Exacto, la batería es grande, sí, Ajá. sí. Ya cuando la ves, la ves que es para un coche grande, sí, sí. Ajá. ¿Y se reduce algo de materiales, de algunos materiales? ¿Y cómo va con peso y funcionalidad y eso, esa batería? Hemos intentado reducir al máximo el peso de la batería. Sí. En lightweighting, digamos que hemos bajado el peso en unas cosas y subido en otras, pero al final obteniendo un menor impacto ambiental. Vale. No me acuerdo si era un 33% o así de menos impacto ambiental que el baseline. Pero no necesariamente 33% menos de peso, sino que... No, exacto, no. De peso no era tanto. Vale. Sí. Vale. ¿Y es funcional? ¿Está montado en un coche? ¿Se puede montar en el coche? Y Se puede montar en un coche, pero no está montada en un coche, está Vale. como demostrador. Está ahí para verlo ahí. Sí. Luego, ¿habéis pensado también en el propio reciclaje de esa batería, de cómo se puede, pues al final de su vida útil, reutilizar esos materiales que se usa ahí? En Marvel ya se estudió una parte de reciclaje y cómo estaba en este momento, porque Marvel acabó el año pasado, pero el estudio ha sido 4 años antes, ¿no? Sí. Ya se estudió cómo se podía llegar a este fin de vida y de qué manera se iban a como repartir todos los materiales hacia reciclaje, reutilización o la segunda vida, etc. Ahora, para más enfoque en la parte de fin de vida, tenemos otros proyectos. Vale, pues perfecto. Tenemos aquí entonces el camino al siguiente proyecto. ¿Cuál es el siguiente proyecto? El siguiente proyecto sería uno que también es fundado por la Unión Europea, Sí. que este es un horizonte, ya no es Horizonte 2020, es Horizonte en general, que se llama Recirculate, que se acabó ahora en abril. Ajá. Está actualmente, terminado. Bueno, sí. Resultados frescos, recién salidos del horno. Cuéntame Sí. sobre ese proyecto entonces, de qué va y qué es lo que habéis conseguido hoy. En este lo que intentábamos era, a ver, no sé, seguro que tú también lo has escuchado, la preocupación, ¿no?, del impacto ambiental que tiene las baterías a fin de vida. Sí, todos los días la gente me lo dice. Sí, porque solemos
simplificar las cosas en nuestra mente. Todos, lo hacemos todos, ¿no? Entonces nos enfocamos más en las cosas que, no sé, muchas veces en los materiales. Tiene litio, tiene no sé qué, tiene cobre, tiene materiales críticos y entonces ya esto puede ser peligroso, ¿no? Y a fin de vida, como todavía no está tan estable qué hacer con las baterías a fin de vida, pues hay muchas incertidumbres allí. Y esto causa que la gente pues lo mire un poco más al detalle. Entonces en Recirculate lo que hacíamos era, ¿cómo podemos alargar la vida útil de las baterías? Con una segunda vida, con reutilización, con remanufactura no, pero con cambiando componentes también después de la vida útil. Con lo cual aquí no estudiábamos cómo hacer un battery pack de nuevo, como en Marvel, sino ya que tengo una batería, ¿qué hago con ella? Y entonces en Recirculate lo que se hizo fue, bueno, también esto está un poco ligado con el Battery Passport, que esto es, seguro que algunos lo hemos escuchado por ahí, lo de los pasaportes digitales de producto, que en baterías es el que está más avanzado, pero después habrá para todos los productos. Así como tenemos la etiqueta energética, ¿no?, en los productos electrodomésticos, pues así, pero para todos los productos, y en especial las baterías de coches eléctricos son las primeras que van a tenerlo. Vale, es una certificación de su impacto medioambiental, más o menos. Es más bien como un pasaporte, como una identificación, como un... Sí. ¿Qué identifica? Identifica qué materiales hay, de dónde vienen, el impacto ambiental y, sobre todo, el estado de salud de las baterías. A través de un QR se podrá ver todos estos estados de la batería. De dónde viene, a quién contactar, ¿no?, si necesito cambiar algo, si necesito hacerle algo, y qué estado tiene la batería cuando yo voy a hacer algo con ella, ¿no? A ver, cuéntame un poco más, porque hay muchos detalles aquí. ¿Cómo va el código QR a saber el estado de la batería? Este QR estará conectado con mucha información detrás de todos los proveedores anteriores. Y entonces te irá diciendo cómo está la batería para saber si todavía tiene toda la capacidad de carga, si es el estado de salud, de carga, de todo. Pero recibe información sobre la batería de forma continuamente, no solamente en su producción. También de su producción y también de su vida útil, sí. Y eso nos sirve, por ejemplo, también para comprar un coche de segunda mano, porque así sabemos el estado de la batería. Claro. Esto sería la mayor información para nosotros, ¿no?, pues como usuarios del coche eléctrico. Sí. Vale. Pues en el caso de Recirculate, lo que hacíamos era tener esta información para poder destinar todos los componentes de la batería de la mejor manera, ¿no?, aplicando, ¿no?, el ranking de circularidad, ¿no? Primero sería, pues esto, reusar o encontrarle una segunda vida a las cosas. Y después, si no se puede, entonces ya mandarlo a reciclaje, ¿no? Entonces, este sería el siguiente paso. Además, en Recirculate lo que se hace también es un desmantelamiento de las baterías con robots para que sea también más seguro para las personas, porque como sabes, bueno, hay un riesgo al desmantelar las baterías, pues con esto reduces muchísimo más y además aseguras que desmontas todo con precisión para poderlo reutilizar. Para poder, una de las cosas que he visto yo en las plantas de reciclaje de batería, que he visitado algunas, es que cada batería es de su padre y su madre, que no hay dos baterías iguales de dos distintos. Entonces, ¿cómo entra eso en vuestro análisis aquí o en Recirculate? ¿Se toma en cuenta eso? En Recirculate lo que hace es el robot aprende y a partir de allí ya te desmonta la batería que le has enseñado a desmontar. Claro, no puede directamente aprender sobre la marcha, pero tú le enseñas y a partir de allí ya lo tienes. Entonces, si le enseñas diferentes baterías, al final, llegue la que llegue, te desmontará la que toque. Y estamos hablando de reutilizar o, digamos, separar los materiales del pack y del módulo, pero también de la celda individual. ¿O hasta qué nivel llegamos del reciclaje de las baterías? En Recirculate hasta las celdas. Todo. Exacto. Sí. Separar las celdas de todo el resto de componentes que se pueden
reciclar o reutilizar, componentes reutilizar, ¿no? Materiales a reciclar, y las baterías y las celdas que irían a black mass de momento. Cuéntanos un poco sobre el black mass, que es y cómo va eso, porque igual no lo tenemos todo claro. Vale. A ver, de momento, la mayor salida que tienen las baterías de coche eléctrico es que se van a una trituración en donde entra todo, como casi sin ver, lo tritura todo y sale una masa que al ser negra pues se le ha llamado black mass. Black mass, sí. Y este black mass sí que se puede utilizar para después en otras baterías, pero es más complejo porque allí está todo mezclado. Con lo cual sería ideal que no llegáramos a esta trituración de todo lo meto allí y luego veo qué hago con él, sino pensar antes separando las cosas para un reciclaje más eficiente. Es como el último recurso, es hacer el black mass, porque ahí tenemos ya el producto deconstruido totalmente. Sí. Sí. Y entonces tendríamos que utilizar técnicas para separar materiales, reconstruirlos en nuevos, etc. Es como ahí sería como el reciclaje del reciclaje, porque acabas con black mass y luego lo has de tratar para poder extraer cosas de allí. Vale. ¿Y algunas conclusiones entonces de este nuevo proyecto de Recirculate? En Recirculate lo que hemos logrado es disminuir el impacto ambiental otro 15%, ¿no? De esta etapa de fin de vida. Bueno, de la etapa de fin de vida. Es decir, a partir de aplicar este Battery Passport, ¿no? De tener toda esta información de las baterías y de las celdas, puedes alargar la vida útil de la batería, lo cual te hace reducir el impacto por kilómetro o por kilowatt hora que te provee la batería. Entonces, hemos reducido el impacto, sí, aplicando cosas a fin de vida, pero es por alargar la vida útil de la batería y por darle una segunda en un uso estacionario, en el caso de Recirculate. Conozco algunas empresas que también hacen eso, ¿no? Hay empresas que desmontan baterías de coches para luego montar baterías estacionarias para hogares o ¿Sí? Para empresas. Es un proyecto parecido a eso, ¿no? Sí, así es, sí. Y la finalidad entonces es que vosotros con ese proyecto de investigación ¿tenéis eso disponible para la industria, para que la gente, para que lo usen? ¿O qué pasa a partir de ahora haber terminado el proyecto? Sí, la mayoría de estos proyectos, como son financiados, la información queda disponible públicamente para quien la quiera utilizar. Nosotros hacemos todo lo que podemos dando difusión a los resultados para que la gente lo vea, qué bonito se ha quedado. Sí. Entre bonita el battery pack y bonitos los resultados de reducción de impacto ambiental, pues están allí. Vale. Y entonces este proyecto sirve como una guía para ayudar a empresas a reciclar mejor las baterías. En el caso de Recirculate, a aplicar medidas para retrasar este reciclaje, ¿no? Para reutilizar, para darle una segunda vida. Sí. Muy bien, muy bien. Pero hay más proyectos porque ya se han acabado esos y me imagino que no estás ya sentado en tu casa con los brazos cruzados. No. De hecho, no sé, claro, yo soy experta en análisis de ciclo de vida y unos de los proyectos son en automoción y otros en otros temas. Vale. En automoción o en baterías. Sí. Todavía me queda uno más, que es Revitalize. Vale. Que va más allá de Recirculate, digamos, es la siguiente etapa. Vale. A reciclaje químico de las baterías. Y ahí sí que vamos a nivel celda composición, ¿no? Para ver qué podemos extraer de allí de diferentes maneras. Vale. Y en Eurecat tenemos de hecho, en mi misma unidad, la otra línea que es residuos. Sí. Lo que hacen es investigar técnicas de reciclaje que sean más sostenibles, más verdes. Volvemos entonces sobre el ciclo de vida, que me parece súper interesante, hablando sobre los coches eléctricos. Realmente, a ver, así la pregunta muy general, ¿realmente es más ecológico o tiene menos impacto medioambiental un coche eléctrico que un coche de combustión? A ver, estando aquí, tengo que decir... Bueno, no, tú estando aquí tienes que decir la verdad, no tienes que decir una cosa u otra. Sí, no me sale otra cosa, la verdad. Muy bien. A ver, el coche eléctrico usado de la manera que toca, o sea, con un sentido, es mucho mejor ambientalmente que un coche de combustión.
¿Cómo que Ahora, con un sentido? A ver. comprar un coche solo por tener un coche guardado en casa Sí. tiene un impacto brutal. Por la producción del coche. Claro, porque produces algo para no utilizarlo. Si nos basamos otra vez en la primera etapa de análisis de ciclo de vida, ¿no? Es hacer las cosas con cabeza. ¿Cuál es la función que tiene un coche? Sí. Pues moverme tantos kilómetros. Yo puedo calcular el impacto por cada kilómetro que me muevo. Que eso tiene sentido. Sí. Ahora, si yo no voy a utilizar el coche, entonces el impacto sigue aumentando. Entonces, no es solo comparar un producto con otro, sino basarnos en qué función nos está cumpliendo. Al final, cualquier coche que tú compres, si no lo vas a utilizar, sentido cero en todos los ámbitos, económico, ambiental, ¿no? Sí. Ahora, si tú lo vas a utilizar unos kilómetros que realmente tenga un sentido, que tú necesites moverte en un coche, entonces sí. ¿Tenéis establecido o calculado cuántos kilómetros se necesita mover un coche eléctrico para que compense esa producción inicial comparado con un coche a combustión? Pues solo tengo la respuesta corta porque no me acuerdo cuántos son, pero sí, está calculado. Sí, está calculado. Hay varios estudios sobre esto, pero no los tengo en mente. Entonces, si yo tengo un coche antiguo, puede que sea una ventaja cambiarlo por un coche eléctrico si lo uso, pero si tengo un coche antiguo que lo muevo pues 3 veces al año y lo tengo ahí, pues no vale la pena cambiarlo. Claro, sí, totalmente. Es este el sentido, ¿no? Pero habría que hacer los cálculos para verlo, ¿no? ¿Cuántas veces lo utilizas? ¿Y la gente puede ver esos cálculos? ¿Puede calcularlo ellos mismos? ¿Hay alguna forma de que ellos pues, puedan enterarse un poco mejor del impacto de su coche o su elección de coche? Hay algunas páginas web que son bastante buenas, que te ayudan un poco a identificar esto. Son muy generales, ¿no? No son tan específicas de ir al detalle de los materiales exactos, pero sí que te ayudan a calcular esto. Lo que pasa que creo que hay que ir un poco abierto y pensar las cosas en esta franja de ciclo de vida, ¿no? Tener en cuenta todas las etapas. Y quizás esas páginas a veces no se limitan o es que es difícil hacerlo para todo, ¿no? Sí, y creo lo difícil es pensar, ¿no? Normalmente cuando buscamos cosas, ya lo dicen mucho en las redes, ¿no? Que normalmente ya nuestra búsqueda está sesgada. Entonces, a ver, cuéntame, explícame eso. Si tú buscas algo en específico y ya tienes algo en mente, tú ya lo buscas de esa manera. Entonces tú buscas, el coche eléctrico nos va a arruinar el impacto ambiental en el mundo. Y entonces te salen todas las respuestas de el coche eléctrico es malo, ha explotado en no sé dónde, un incendio que nunca se apaga, todo esto te empieza a salir. Entonces, si tú quieres cambiar de coche, pero buscas de esta manera, pues no te saldrán las páginas que son más parciales, ¿no? Ajá. Así que hay siempre un sesgo hay siempre un sesgo de confirmación. Sí. En cualquier cosa que buscamos. ¿Vale? Pero si usamos un coche eléctrico, como es debido, entonces puede resultar más ecológicamente que un coche de combustión. Definitivamente. O sea, si nosotros partiéramos de yo uso el coche cada día para ir al trabajo, para ir a no sé dónde, no sé, 100 kilómetros cada día, y comparo combustión contra eléctrico, evidentemente el eléctrico es que si estamos eliminando todas esas emisiones de la combustión del coche durante toda la vida útil, que serán muchos kilómetros, ya desde el uso ya lo ves, ¿no? Y los que dicen que, bueno, pero la extracción de litio arruina paisajes, arruina pueblos nativos donde está el litio en algunos sitios, o el extracto de cobalto tiene un impacto medioambiental negativo. ¿Cómo se responde a eso? ¿O tienen razón? Es que nos hemos olvidado que los fósiles también. Todo el combustible fósil, ¿cuánto de medio ambiente nos hemos cargado ya por extraer el petróleo?
nos hemos olvidado, está allí y está en todos sitios. Con lo cual, extraer materia prima daña el paisaje, la naturaleza, en todos los casos. Así sea madera, combustible fósil o litio o cobalto. Es verdad que en algunos casos todavía quedan muchas cosas por mejorar y normalmente son algunos países que no están tan desarrollados, tan concienciados, en especial en el aspecto social. Y ahí es donde vemos, en el aspecto social es donde está más crítico. ¿Y llegaremos algún día a tener una economía totalmente circular para que no tengamos que extraer materiales para hacer baterías, para hacer cables, para hacer carcasas de las baterías? ¿Llegaremos a eso algún día? Suena muy bonito, ¿no? Bueno. Suena muy bonito, pero es difícil. Para mí, esto del 100% circular, personalmente, es como la sostenibilidad. Es algo a lo que aspiramos, ¿no? Es como un sueño al que queremos llegar, pero que antes de esto tenemos unos retos y unos hitos que alcanzar que sí que son reales, ¿no? Hay que ir dando paso por paso. No podemos, no sé, 100% circular ahora mismo. Es difícil. Por economía, por inercia, ¿no? Ya vamos más a lo lineal. Y también quizás tenemos que pensar más en mejorar en vez de llegar a la perfección en esto. Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Violeta, una pregunta. Si la gente quiere aprender más sobre Eurecat y los proyectos que estáis realizando ahí, ¿cómo pueden encontrar esa información? Directamente en nuestra página, sí. En nuestra página, en LinkedIn, estamos también en Instagram, estamos en Eurecat, directamente buscar la página y ahí tenemos, incluso todos los proyectos están publicados allí, se puede ver un historial de todos los proyectos y luego, si se quiere más información, pues ir dentro de cada proyecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir aquí. Ya creo que yo tengo un poco mejor entendido lo que es un ciclo de vida para un coche eléctrico y cómo se analiza. Y quizás espero que a la audiencia también le haya resultado interesante y que juntos hemos aprendido un poquito más y que acordemos que pues hay que reducir, reciclar, hay que reutilizar las cosas y que si hacemos todo, sí, el coche eléctrico puede ser un buen paso adelante.